El VIH, agente etiológico del SIDA o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pertenece a la familia de los retrovirus humanos o la familia Retroviridae. Los virus de esta familia tienen una envoltura externa y en su centro tienen dos copias de ARN, así como una enzima importante para su replicación llamada transcriptasa inversa, la cual eventualmente convertirá ese ARN monocatenario en ADN bicatenario. El componente retro puede traducirse literalmente como que va hacia atrás o que se traduce hacia atrás. Y es que precisamente los retrovirus llevan este prefijo, ya que su replicación es totalmente inversa a la que ya conocemos. Tienen la particularidad de ser un virus ARN que al ingresar a la célula del hospedador a la cual infectan, su genoma ARN dentro de la misma se convierte en una molécula de ADN que luego se integrará en el cromosoma de la célula infectada, modificando por completo su genoma. ¿Qué hace posible esto? Lo cierto es que el mismo virus posee una enzima conocida como transcriptasa inversa, la cual se encarga de convertir el genoma ARN en una copia de ADN de doble cadena. Es importante señalar que el descubrimiento de esta enzima fue digno de un premio Nobel de Medicina para los virólogos estadounidenses David Baltimore y Howard Temmin. A pesar de que existen varios grupos de retrovirus capaces de infectar a una variedad inmensa de animales, solamente dos grupos principales pueden infectar a la especie humana. Estos son los oncorretrovirus, onco relacionado con tumores, y los lentivirus, que vienen de la palabra pausados. A diferencia de la mayoría de los virus envueltos que ya conocemos, los retrovirus no se transmiten a través del aire, del polvo o fómites en condiciones normales, como por ejemplo por factores que afecten la tensión superficial, sino que requieren del contacto íntimo con las fuentes de infección, por ejemplo, a través de líquidos corporales, de la sangre y de productos derivados de la misma. Una de las características más importantes de los lentivirus es que pueden persistir en los hospedadores infectados por largo tiempo, sin que hayan manifestaciones clínicas, hasta que la respuesta inmunitaria se ve alterada y resulte ineficaz, permitiendo así mayor replicación del virus, que se vuelve más citopático, ocasionando la muerte de linfocitos T y de células infectadas como monocitos, macrófagos, células dendríticas, entre otras. Y es en este momento en el cual aparecen los signos y síntomas de esta enfermedad, y el individuo se vuelve mucho más susceptible a infecciones oportunistas. Todas las características mencionadas son propias del VIH tipo 1, el cual, como hemos mencionado, tiene efectos más drásticos al destruir los linfocitos TCD4, que son fundamentales para la efectividad y la regulación de la respuesta inmunológica, causando así lo que conocemos hoy en día como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El genoma del VIH está constituido por dos moléculas de ARN monocatenario. Cada molécula de ARN contiene los 3 genes requeridos para la sobrevida del mismo en nuestro organismo. El primero, o gen POL, codifica las 3 enzimas que participan en la replicación. Estas son la transcriptasa inversa, o también llamada ADN polimerasa, que es la enzima responsable de la replicación del genoma. La segunda sería la integrasa, que es la enzima necesaria para la integración del provirus al genoma de la célula huésped. Y por último, pero no menos importante, la proteasa, que es la encargada de preparar a la partícula viral para salir de la célula.
El segundo, o gen GAG, codifica la proteína 24, también llamada cápside, y la proteína 17, también llamada matriz. Finalmente tenemos al gen ENV. A su vez, codifica la envoltura lipídica del virión y a las glucoproteínas que así la conforman. La glucoproteína 41 o de transmembrana y la glucoproteína 120 o externa, que son muy importantes para la penetración del virus a la célula huésped, las cuales van a experimentar frecuentemente variaciones antigénicas. De esta forma, al microscopio electrónico revela un virión esférico con un diámetro aproximado de 100 a 140 nanómetros y de una estructura icosaédrica. La replicación del virus VIH comprende varias etapas. Cada una de ellas es crucial para el éxito de dicha replicación y son el principal blanco de los medicamentos antirretrovirales. Ahora observemos cómo el virus infecta al linfocito TCD4. La primera etapa constituye la adhesión del virus al linfocito. La entrada de este virus a la célula requiere la presencia de ciertos receptores de superficie, el CCR5 y el CXCR4. Estos receptores van a interactuar con proteínas complejas del virus, principalmente con la glicoproteína extracelular GP120 y la de transmembrana GP41. Cuando cada VIH se aproxima a un linfocito TCD4, las glicoproteínas 120 se unen a los receptores del CD4, proceso denominado acoplamiento o atracción. Esta unión genera un cambio conformacional, lo cual permite a la glicoproteína 41 que interaccione con los receptores CCR5, lo cual da origen a la segunda etapa, representada por la fusión de la envoltura celular con la membrana de la célula huésped. Como resultado, el virión pierde toda su integridad y su morfología característica, y el contenido genético del virus es vertido dentro de la célula. La matriz y la nucleocápside son digeridas por la célula y quedan libres las dos cadenas de ARN y las tres enzimas esenciales, integrasa, proteasa y transcriptasa inversa, las cuales van a protagonizar nuestro tercer paso, que es la síntesis del ADN viral. En esta, la transcriptasa inversa tiene dos dominios catalíticos, el sitio activo de la ribonucleasa H y el sitio activo de la polimerasa. La polimerasa, usando nucleótides de la célula huésped, transcribe el ARN viral en una cadena ARN-ADN. Posteriormente, esta vuelve a la transcriptasa inversa, donde la ribonucleasa H de la misma escinde los fragmentos restantes del ARN y la polimerasa forma el ADN de doble hélice, también llamado provirus o ADN modelo, un estadio intermedio en el ciclo replicativo que servirá como molde para sintetizar el ARN viral. En la cuarta etapa, denominada integración, la integrasa se une al ADN viral, entra al núcleo y facilita su integración al ADN de la célula huésped. De esta forma, ahora el genoma de la célula contiene la información genética del virus de inmunodeficiencia humana. Finalmente tenemos nuestra quinta etapa, constituida por la síntesis de los viriones hijos. En esta, la ADN polimerasa de la célula huésped sintetiza un ARN mensajero, el cual migra al citoplasma, donde se dirige a los ribosomas presentes en el retículo endoplasmático rugoso, y sintetizan así las cadenas de proteínas de la envoltura viral.
Posteriormente, salen del retículo endoplasmático y viajan hasta la superficie celular, donde se van a unir con otras proteínas de superficie que ya han sido sintetizadas. Al mismo tiempo, otros ARN mensajeros codifican la traducción de grandes cadenas proteicas, que son claves para la infectividad del virus. Estas empiezan a migrar a la superficie con dos ARN virales, donde se encuentran con las proteínas de la envoltura viral. Se unen y posteriormente emerge de la célula huésped un virión que aún es inmaduro, ya que las grandes cadenas proteicas requieren ser escindidas en sus partes individuales. Esta actividad la realiza la proteasa, permitiendo que se formen las estructuras propias del virus, dando como resultado un virus maduro, que ahora es totalmente infectante para todas las demás células. Cada virus de inmunodeficiencia humana se replica billones de veces al día, destruyendo las células del sistema inmune y causando la progresión de la enfermedad. La característica cardinal de la infección por VIH es la depresión, es decir, la disminución de los linfocitos TCD4. Y esto es el resultado del tropismo del virus por esta población de linfocitos que expresan el marcador fenotípico CD4 sobre su superficie. Al principio de la infección, los aislados del VIH son macrofagotrópicos. Sin embargo, todas las cepas del virus de inmunodeficiencia humana también infectan a los linfocitos primarios TCD4. Y conforme la enfermedad progresa y avanza en el tiempo, el tropismo va cambiando de los macrófagos a los linfocitos T. Es entonces cuando el virus es T-trópico. Las consecuencias de la disfunción de las células TCD4 causada por la infección del VIH es totalmente devastadora, debido a que el linfocito TCD4 desempeña una función totalmente decisiva en la respuesta inmunitaria humana. Este linfocito es el encargado de inducir de forma directa o indirecta una amplia variedad de funciones en las células linfoides y las células no linfoides, incluidos algunos como la activación de macrófagos, las inducciones de funciones de las células T citotóxicas, las células natural killer y las células B. También estimula la secreción de factores solubles que además inducen el crecimiento y la diferenciación de todas las células linfoides, que afectan de alguna forma a las células hematopoyéticas. La mayor difusión del virus en la sangre a medida que el número de linfocitos TCD4 desciende guarda una relación totalmente directa con la evolución de los síntomas del SIDA. Y es que el VIH induce diversos efectos citopatológicos que de alguna forma matan a los linfocitos T. Entre estos factores se incluyen una acumulación de copias no integradas de ADN circular de su genoma, también el aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática o la formación de sincitios y la inducción de apoptosis. Mientras más receptores CD4 se expresen, más capacidad tendrá el VIH de matar a la célula. Es por esto que los macrófagos pueden escapar a la acción citolítica del virus. Entre los medios del VIH para escapar del sistema inmunitario tenemos la infección de linfocitos o macrófagos. Esto ocasiona la inactivación del elemento clave de la defensa inmunitaria.
La infección de los linfocitos TCD4 auxiliares ocasiona la pérdida del activador del sistema inmunitario, así como la hipersensibilidad de tipo retardado. A esto se le suman las variaciones antigénicas y la glucolización intensa de la glicoproteína 120, que ocasiona la evasión de la detección de los anticuerpos. Los linfocitos TCD8 son críticos para controlar la progresión del VIH-Sida. Estos linfocitos pueden matar a células infectadas por acción citotóxica y además produciendo factores supresivos que restringen la replicación viral, induciendo quimiosinas que además bloquean la unión del virus a su correceptor. Pero tenemos que recordar que el linfocito CD8 debe activarse con el linfocito CD4, por lo que disminuyen con el curso de la infección, ya que la célula blanco de la infección por VIH es el linfocito CD4, que es el encargado de la regulación de todas las respuestas de nuestro sistema inmunitario. Y si no tenemos al regulador que induce de alguna forma todas las respuestas necesarias para la eliminación del virus de nuestro organismo, entonces esta infección permanecerá en el tiempo y progresará al síndrome de inmunodeficiencia adquirida que actualmente conocemos. Es por este motivo que los medicamentos antirretrovirales lo que intentan realizar es disminuir la carga viral para que de alguna forma aumenten los linfocitos TCD4 y de esta forma se refuerce el sistema inmunitario del paciente infectado. Así, este podrá tener las defensas necesarias para evitar las infecciones oportunistas y las neoplasias malignas asociadas a